Y cada vez son más los niños y adolescentes que son engañados a través de las redes sociales. Es por eso que los especialistas recomiendan a los padres ejercer un mayor control o en todo caso limitar el acceso a Internet de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son esas recomendaciones adicionales, Ricardo? Te escuchamos, adelante. Hola, ¿qué tal, Cintia? Muy buenas tardes. Quiero que prestes atención a esta comparación que hizo este experto en tecnologías. Él dice que las redes sociales pueden ser comparadas con una plaza pública donde te puedes encontrar con gente conocida o desconocida y justamente por ese motivo no podemos facilitar toda nuestra información personal y menos con personas extrañas. Escuchemos a lo que hace referencia Mario Velázquez. Él es de la organización Protección Online. La gente acepta peticiones de amistad de personas que no conocen o por el hecho de ver una foto de perfil ya cree que ese perfil es real. Entonces hay que comenzar a tener filtros. Porque Internet abarca mucha cantidad de personas. Esas personas pueden ser buenas, pueden ser malas. Y yo debo de tener el suficiente criterio para tratar de filtrar quiénes deben estar en contacto conmigo y cuáles son las intenciones de esas personas. Y hay que prestar mucha atención porque él advirtió de que hay casos, por ejemplo, donde niños y adolescentes crean perfiles sin autorización de sus padres y para no ser descubiertos los bloquean directamente. Escuchemos nuevamente lo que mencionaba Mario Velázquez. Los chicos son muy vivos en ese sentido. Entonces, no hay que, digamos, obviar nuestro rol como papá. Nosotros tenemos que estar siempre guiando, siempre estar en la tutela de los hijos, saber qué hacen, con quién están conversando, qué están haciendo, limitar el uso, porque al fin y al cabo no es una obligación que ellos tengan redes sociales. Entonces, es un beneficio o es un privilegio que yo como persona adulta le ofrezco a un menor de edad. Entonces, también es mi responsabilidad estar al tanto. Si yo veo que mi hijo de 12 años o 15 años está en redes sociales y tiene 1.500 amigos, bueno, es obvio que no conoce a esas 1.500 personas. Y él señalaba que la responsabilidad es completamente de los adultos, principalmente en la etapa de la niñez y adolescencia. Y él hizo un llamado a buscar entablar una comunicación más fluida con nuestros hijos e hijas y estar al tanto con quienes contactan a través de las redes sociales. El control parental de Facebook no es solamente cuando yo puedo decirle a Facebook que un menor de edad está usando redes sociales y puede llegar a bloquear. Pero el control parental se enfoca mucho más al sistema operativo, hacer los filtros, por ejemplo, de pornografía, de imágenes obscenas, violentas, etc. Pero el filtro real debe ser el diálogo con los hijos. Yo le tengo que decir, mira, si esa persona es desconocida o si esa persona te está haciendo sentir mal, si esa persona te está diciendo para encontrarte con él, no, habla conmigo, no accedas a su chantaje, no le mandes una foto tuya, no le digas dónde vivís, porque si te está pidiendo esos datos es porque esa persona de verdad está teniendo otras intenciones. También conversamos con Licia Martínez. Ella es de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia y ella agregó sobre el caso de estas dos niñas que fueron engañadas a través de Facebook y luego violadas por varias personas. Ella mencionaba que esto no es un caso aislado y decía que hay otros parecidos, pero que no llegan a tomar estado público. Lastimosamente sí hay varios, no es el único. Hay algunos que toman conocimiento prensa y entonces son difundidos ampliamente. Y ahí también nosotros solicitamos en virtud del artículo 29 que se tomen los recaudos, es decir, evitar publicar datos que hagan que sean identificables, porque por más que nos ocurrieron cosas terribles, no somos lo que nos ocurrió y tenemos derecho a tener una vida plena posterior y muchas veces se imposibilita por el estigma que genera la identificación de estas personas. Tenemos unos datos que queremos compartir. Según un estudio publicado en junio del año pasado por la UNICEF, 6 de cada 10 estudiantes contactaron con extraños en las redes sociales y al encontrarse cara a cara no eran quienes decían ser en la web. Además, el 18% de estos chicos admitió sufrir algún tipo de abuso luego de este contacto con desconocidos.